Hola, hola. Bienvenidos a En el Camino, un espacio para caminar juntos en la fe y descubrir que la santidad no es algo lejano, sino algo común en lo cotidiano. Un minuto con Dios. Dios es siempre bueno. Bueno, aquí estamos Alejandra, Carla y mi persona Jesús. Y en este episodio de hoy vamos a tocar un tema interesante, como todos los temas. Vamos a hablar de cómo ser cristianos católicos hoy o cómo vivir nuestro catolicismo hoy. Así que bueno, empecemos de una vez. Bien, hoy vamos a hablar de unos temas más experienciales. Es que es difícil esa palabra. Experienciales, ¿verdad? De Hoy no se cómo me vivir. traba la lengua a mí. Hoy, exacto, ya se nos está Hace ya llegó a rato, Venezuela, hace se me rato, lengua la sí. traba. Se me lengua la traba. Este episodio lo vamos a dividir como en tres partes. Vamos a las primeras dos como más experienciales. Creemos necesario para poder responder a la pregunta de cómo vivir nuestro catolicismo hoy, pues hay que llevar primero un poco la mirada hacia atrás, al pasado, y preguntarnos cómo se vivía el catolicismo o cómo se entendía la fe católica hace, no sé, unos 15, 20 años, cuando nosotros éramos unos adolescentes o unos niños y Uno estábamos adolescente. en la catequesis. Después, bueno, vamos a responder sí a la pregunta que nos atañe hoy, que es al cómo vivir nuestro catolicismo hoy, igual desde nuestra experiencia. Y después, al final, vamos a ver un poquito lo que nos dice la iglesia de cómo podemos vivir el cristianismo hoy. Así que bueno, no sé quién quiere empezar o empiezo yo, ¿verdad? A echarnos su cuento, cómo vivían o cómo creen ustedes que los adultos vivían su fe católica cuando nosotros éramos unos niños, cuando estábamos en la catequesis. Empiezan los caballeros, porque aquí nosotros Éramos los somos las damas caballeros. siempre. Exacto, Bueno, nosotras también, siempre pensamos en ustedes. que siempre llevo las de perder porque como soy el único hombre aquí, ¿qué más vamos a hacer? Pero bueno, no, en mi experiencia, por ejemplo, sí recuerdo varias cosas. Vamos al punto de la catequesis, ¿no? Cuando estábamos en la catequesis, en mi caso eran unas abuelitas las que me daban catecismo de primera comunión y de confirmación, unas abuelitas a las que yo pues tengo en muy alta estima, las quiero muchísimo, pero que hoy me doy cuenta de que, oye, hubiese sido chévere que hubiésemos tenido una mejor preparación, una mejor catequesis en cuanto a doctrina católica, en cuanto a experiencias de fe, y no tanto en cuanto a oraciones y esas cosas, pues, porque su catequesis se enfocaba básicamente en eso, en aprender oraciones. Había un librito, era un mini catecismo chiquitico que yo estoy seguro que en Mérida, en mi casa en Mérida, todavía lo tengo guardado por ahí, ¿verdad? Que tenía todas las oraciones que uno tenía que aprenderse, desde los mandamientos, los sacramentos, el credo, la salve, el acto de contrición, el yo confieso, etcétera, 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 etcétera. Y la catequesis básicamente se enfocaba era en eso. Entonces, yo recuerdo además también que había libritos en los que una de las cosas que se enseñaba es que si uno se portaba mal, Dios nos iba a castigar. ¿Ok? Era como una de las creencias que tenía la iglesia antes, o no sé si la iglesia, pero muchos sacerdotes, muchos catequistas, mucha gente predicaba eso a los niños. No sé si lo hacían para meternos miedo o como para que no nos desviáramos del camino, pero nos decían, mira, si te portas mal, te va a castigar Dios. Y después, cuando uno estudia, cuando uno profundiza más, uno se da cuenta, mira, no, Dios no castiga a nadie porque Dios es amor y somos nosotros mismos los que nos castigamos cuando hacemos el mal, cuando nos desviamos del camino. ¿Ok? Y bueno, yo sí recuerdo que esto hacía que a mí, por ejemplo, la catequesis no me gustaba. De verdad no me gustaba, primero porque era los sábados más o menos a las 8 de la mañana, 8:30 de la mañana. Entonces yo
soy dormilón por excelencia y yo me quejaba siempre con mi mamá porque le decía, mamá, yo no me quiero parar a ir a la catequesis, y mi mamá me obligaba a ir a la catequesis, ¿verdad? Pero después que terminé la catequesis de confirmación, no sé, hubo algo que creo que fue la música que me atrapó en la iglesia. Pero esa es mi experiencia de cómo yo creo que se vivía en ese entonces el catolicismo. La fe. ¿Quién va, Alejandra? ¿Tú o yo? Tú. Yo lo sigo pensando. Es que Debería ir Alejandra porque es que como Carla es la que tiene más cuentos aquí, ¿verdad? también, Exacto. a ver, es que yo me pongo a pensar un poco de cómo creo yo que vivía. Y es que yo la vivía con mi abuela, en realidad, y con mis tías. O sea, mis abuelas mi abuela y mi tía, cuando yo era muy pequeña, ellas servían mucho en la iglesia de las Minas. Y para mí era siempre ir y verlas en el coro, dando catequesis. O sea, no, es como algo normal en mi etapa de crecimiento, pasar todos los días metida en la iglesia. Al tanto que hoy en día paso todos los días metida en la iglesia. Hay una Qué foto por útil. ahí, hay una foto de cuando Alejandra estaba cantando en la iglesia y yo estaba haciendo pastoral ahí en las minitas. Viejísimo, Sí, yo se lo mostré estos días. sí, yo la tengo por ahí. Entonces, para mí era como o es normal ver las personas servir, o sea, dedicarle a Dios un servicio, que no es nada más voy a misa, sino que se hace con un propósito, o sea, voy a misa y sirvo y ayudo a los demás y todo eso. Entonces, para mí antes y ahora es el servicio, así lo veo yo. Quizás nunca lo vi como una obligación hasta que llegué a la adolescencia. Ya ahí, eso es otro paréntesis en la historia en la que, bueno, uno llega a la adolescencia, llega al liceo, los compañeritos, bla, 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 uno no quiere ir a la iglesia, normal, porque el bicho raro porque va a la iglesia. Pero antes de eso, a mí me gustaba mucho ir a la iglesia con mis abuelas y estar en el coro y verla hacer el rosario. Hacíamos el rosario en la casa y me encantaba hacer el rosario. O sea, yo quiero hacerlo. Y mi abuela, y que, no. O sea, sí, pero más tarde. Y yo, no, pero vamos a hacerlo ahorita, mira. El de la misericordia a mí me encanta. El de las 3 de la tarde es como que, yo quiero. Y mi abuela, tengo sueño. Y yo, vamos a hacer el rosario. Una Alejandra así, una pulguita con, no sé, con 8 años. Pero no sé, es mi forma de ver la religión, y como yo lo viví. Yo creo que, Ahora sí, sí, la de los cuentos buenos. yo creo que, sí, a ver, respondiendo a esta pregunta, ¿no? Estaba recordando, ¿no? Pues yo les decía antes de salir al aire que tenía muchos recuerdos de la primera comunión, pero no de la confirmación. Y te voy a explicar por qué. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo vengo de una familia, en la comunidad existe un grupo de catequistas, un grupo consolidado. Y mi familia, mis primas y todas ellas, pues a lo largo de los años, todas pasaron por ese grupo de catequesis, es decir, todas fueron catequistas, ¿no? Y cuando yo estaba en la edad de la catequesis, pues ellas eran catequistas. Y entonces una de las cosas que a mí que recuerdo mucho es que ellas daban catequesis de primera comunión y confirmación y estaban muy activas, ¿no? Siempre estaban en muchas actividades. Y recuerdo que en mi familia, como ellas ya tenían tiempo allí y muchas personas de cercanos a nuestra casa estaban en el grupo, era como que la catequesis era como que algo importante, ¿no? Eso era lo primero. Y lo segundo es que siento que, o sea, en mi caso, mis padres, mi mamá, no tanto mi papá, mi mamá nos llevaba a todos y era como que, cumpliste a los 9 años, pues vamos a hacer la catequesis porque ya usted tiene que hacer la primera comunión. Esa era mi familia, ¿no? Y mi abuela, ¿y cuándo las vas a inscribir? ¿Y cuándo van a hacer la primera comunión? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? ¿Y cuándo? Yo recuerdo que cuando a mí me inscriben en la primera comunión,
yo no sé por qué, bueno, sí sé, yo me inscribí de última porque pensábamos que ya no me podían inscribir porque se habían acabado los cupos. Pero como mis primos estaban allí, adivina, me consiguieron los cupos. Y me inscribí, Enchufe. enchufe, dirían ahorita. La Entonces, palanca. exacto. Entonces recuerdo que me quedé, como me inscribí de última, en un grupo de los niños más grandes, es decir, los niños que tenían 12 años, y yo tenía apenas 9, recién cumplidos. ¿Y qué recuerdo de la catequesis? En nuestra comunidad había una hermana que durante muchos años se encargó de la catequesis en la comunidad, y yo era una persona muy respetable, o sea, todo el mundo le tenía miedo porque además tenía un carácter y era así. Era una señora ya mayor, una hermana ya mayor, que además no era venezolana, era española, y ¿No? Porque es creo que española, sí, viva. Pero era bastante exigente, ¿no? Y yo recuerdo, mis recuerdos de la primera comunión eran todos los regaños que todos los domingos nos daban. Esos eran mis recuerdos, ¿no? Mi catequista era excelente y teníamos encuentros, pero siempre, todos los domingos nos regañaban, porque como eran los niños más grandes, entre que no llegaban a la misa, que empezaban a hablar, a sabotear la celebración de la misa, la hermana se daba cuenta, a veces la misma catequista se lo decía. Y yo recuerdo que todos los domingos, casi todos los domingos nos daba una cantaleta, como vulgarmente dice, ¿no? Pero uno no decía nada, uno se calló, uno se calaba su regaño, ¿no? Y además era cómico porque donde nosotros estábamos no teníamos salón. Esta comunidad tenía tantos grupos que llegaba un punto donde se quedaban sin salón. Y recuerdo que había un espacio, que eran unas escaleras, un espacio así como abierto, y ahí era donde nosotros recibíamos nuestra catequesis. Y era eso, pues, no teníamos un espacio, pero nosotros igual veíamos diferentes temas y todo eso. Pero siempre recuerdo esa figura de la hermana, ¿no? La hermana, sin duda, marcó muchísimo, no solo mi grupo, sino todos en general, porque además era la coordinadora de la catequesis. ¿A quién no le tenía miedo? Y cuando venían los ensayos para la primera comunión, ¿quién no tenía miedo? Sobre todo era el retiro, porque se hacía anterior, bueno, se sigue haciendo, los retiros para ir para la primera comunión. Y yo creo que eso marcó mucho, ¿no? Y otra cosa recordé justamente ahorita cuando Alejandra hablaba, que mi familia era muy creyente de la Semana Santa, o sea, no tanto la Navidad, pero la Semana Santa. Recuerdo muchísimo que era como que, no, en Semana Santa todos los días tenemos que comer pescado. ¿Por qué? Porque Jesús comió pescado. Y era así, ¿no? Era como que desde que empezaba toda la semana, y era como que los días santos, que eran a partir del miércoles, en mi casa era así, era como que, no, aquí no se puede hacer nada, aquí no se puede correr, aquí no se puede jugar, aquí no se puede brincar, aquí no se cocina. Yo recuerdo que mi mamá cocinaba, hacía algo famoso. Para toda la semana, sí. Yo recuerdo que mi mamá hacía algo que se llama el cuajado, que es una más oriental, y eso era lo que comíamos todos los días, porque no se podía cocinar. No se podía ir. Y Dios libre que mi mamá dijera, voy a hacer algo. Bueno, es que empezando, ella no iba a hacer nada porque ella era la primera que decía, no se cocina en Semana Santa. No se podía escuchar música en Semana Santa, no se podía cocinar, Barrer. no se podía barrer, no se podía jugar nada de nada, o sea, no se podía jugar, pues, porque eso era un insulto a Jesucristo que había dado su vida por nosotros, y entonces nosotros poner música en Semana Santa. Bueno, claro, yo recuerdo que en mi casa quizás eso no se cumplía tanto, pero sí escuché muchos cuentos En mi así casa sí eso era muy radical, ¿no? Yo digo, no sé, pues, no conozco muchas culturas internas de nuestro país, pero sé que en los orientales eso está muy marcado, en familias orientales. Y en mi familia era así, o sea, era pescado todo el día y si no le gusta triste, ¿yo? Y era toda la semana y eso cuando empezaba lo que uno, ahorita que ya sabes, que es el triduo pascual, que iniciaba, era no se hace nada, no se hace nada, no se hace nada. Ahora, de la confirmación tengo muy vagos recuerdos. Yo les decía al inicio que yo lo hice estando en el colegio, en el liceo, y pues básicamente fue aprenderme a cuestionar. Esa fue mi preparación de la confirmación. Yo siempre le echaba este cuento a todo el mundo porque hay mucha gente cuando después, seguramente lo hablaremos después, cuando yo empiezo a dar catequesis, la gente empieza a decir como que no, es que la catequesis es aburrida y uno se inventaba 200 cosas. Y yo le digo, mira, ustedes no conocen una catequesis aburrida. Ustedes ni han pasado por una catequesis aburrida. ¿Ustedes saben qué es aburrido? Aprenderse 40 preguntas
de memoria para presentar un examen y que eso dependa tu materia y Y que tu eso dependa confirmación. de la confirmación. Eso sí es malo, eso sí es aburrido, porque es caletrearte como 10 hojas para allá y para acá. Era como una clase, la catequesis Sí, era era como una ir a clase, clase, pues. era una Entonces, materia, en nuestro caso era una materia. sí, o sea, imagínate ver clase de lunes a viernes y también tener que ver clase un fin de semana, pero ahora de religión. Oye, es como pesado, pues. Pues sí, un poco. Pero es que yo, no sé, yo no lo veo así, porque cuando hice la primera comunión yo la quería hacer. O sea, como les dije, tengo esa, nunca fue obligado. Y la confirmación fue parecido, o sea, yo hice la confirmación porque yo quería hacer la confirmación y necesitaba hacer, algo en mí necesitaba hacer la confirmación. Entonces yo pasé varios años diciendo, mamá, ¿puedo hacer la confirmación? No, porque en ese entonces yo vivía en Guarena. Entonces era hacer, yo la quería hacer en las minas donde hice mi primera comunión. Y era que si, no, porque vivíamos en Guarena, entonces no te puedes venir todos los fines de semana, y no sé qué, y es un día obligatorio que tenemos que estar en Caracas y así fueron como 2, 3 años hasta que una Pascua juvenil los conozco a ustedes y ya desde ahí no hubo vuelta atrás, No recuerdo. no hubo retorno y fue cuando hice la confirmación y de cantaletas, así de hay que aprenderse algo, no, no fue tan obligatorio, pero sí me acuerdo que nos metían en el psicoterror de van a ir a un retiro y le van a hacer como 500 preguntas, entonces tienen que saber. Y Jesús era uno de los que iba y no, me pasaba y decía, es que les van a hacer preguntas y ustedes se tienen que saber todo eso. Y yo, y el día del retiro, antes de irnos, Si no se aprenden esta oración. Jesús decía eso cada rato. El día antes del retiro, Jesús todavía seguía con el miedo. Y todos, yo lo hice con puras chicas. Sí, con puras chicas. No me acuerdo si había un chico. Creo que no. Pero estábamos todos y que, ajá, pero ustedes se saben algo. Yo no sé nada. Que por cultura Entonces, no general, me acuerdo. Por cultura general, sí, porque Jesús también unos días antes nos fue y nos hizo un poco de preguntas y todos estábamos y que, ¿y si no lo sabemos? Pero Jesús es malo y donde ustedes lo ven. Les mete miedo a la gente. Nada, en fin, llegamos a San Gabriel. Nunca nos preguntaron nada. Y Bueno, yo sí, el miedo que yo meto ahora, ¿verdad? Con mi último grupo de catequesis, que fue hace ¿qué? 2 meses, 2 mesecitos, era si ustedes me llegan el día de la misa de confirmación, las niñas, ay, con una minifalda, ay, con un escote, es que les aseguro que yo entro a la sacristía, les busco un alba y les pongo un alba. Así que pasarán pena ustedes en la confirmación con un alba. Ah, bueno, ese es el bueno, psicoterror que yo meto ahora. no te creo. Hasta que yo no vea que tú no estás diciendo que te van a hacer preguntas, no te creo. Y tanto fue el miedo que yo le dije al padre, ajá, y las preguntas. y cuando vienen las preguntas, padre, Y mi madre, ¿qué? ¿Cuál es? Eh, confiésate y ya. No, y bueno, hablando de faldas, eso estábamos hablando fuera de cámara, tenemos anécdotas. Yo tengo de cuando era pequeña y estaba haciendo la primera comunión, un día me quedé fuera de la misa, en la puerta, sentadita, porque traían una falda. Tampoco era muy corta porque era una niña, pero para mí ya eso era un escándalo que yo no podía entrar a la iglesia porque la falda era corta, entonces me quedé escuchando la misa porque tenía que pasar asistencia de la comunión. Entonces, para que me valiera, yo la vi, pero de afuera. Y en las minas, que eso sí ya se los contará a Carla, hay anécdotas un poco graciosas. hay anécdotas muy graciosas y yo les estaba echando un cuento, pero Jesús no me dejó mi cuento mucho, porque me dijo que lo contara en el aire, porque yo también fui, o sea, yo después que hice, o sea, yo hago mi confirmación en el liceo, ¿no? Pero yo estudié en un colegio católico y siempre me tenía que confesar, ¿no? Ese es más o menos mi anécdota de cómo llego yo a la iglesia. Y era muy joven, o sea, niña, tenía como 13, 14 años y ya yo había hecho la confirmación. Y cuando empiezo en el grupo, pues me empiezo a formar para catequista, entonces fui catequista desde muy jovencita.
Y recuerdo que una de las anécdotas, así como las de Jesús, era la de darles temor, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que eso que dice Alejandro es muy cierto, porque en Las Minas, además, es una parroquia que a nosotros nos encanta, ¿no? Pero hubo un tiempo que las hermanas eran bastante exigentes, ¿no? Eran muy, muy exigentes, ¿no? Ellas tenían su bolsa, que además esto también venía de los tiempos de cuando nosotros estábamos en Santa Cruz, ¿no? Te decían, si usted llega con una falda o una minifalda que no le llegue hasta las rodillas, le vamos a poner una tela de una bolsa que se sacan por allá, de una tela que huele a todo menos a bueno. Y Eso, feas. eso nos lo decían cuando estábamos en la catequesis, ¿no? En nuestra catequesis. Pero también allá pasaba, ¿no? Que las hermanas también decían eso. Y lo hacían, ¿no? Lo hacían, porque es que lamentablemente, y eso es quizá lo vamos a hablar más adelante, ¿no? Que una de las críticas que uno siempre ve es que a veces los sacramentos no vas vestida acorde para el sacramento, vas vestida como si vas a una fiesta y vas con un escote, como cuando tú vas a una gran celebración. Sí, es una gran celebración, pero no vas vestida acorde, ¿no? Ahí vamos a hablarlo de eso más adelante. Y yo recuerdo que cuando yo era catequista, yo les decía siempre a los muchachos, ¿no? Porque el tema casi siempre es las niñas. O sea, el tema no son tanto los hombres, ¿no? Y yo les decía a las niñas, y digo, miren, yo les voy a decir algo. La vestimenta es esta y esta, porque marcaban una vestimenta como para evitar eso, ¿no? Y yo les decía, si usted no llega con esa ropa y usted llega con un escote, ¿verdad? Y la hermana le va a dar un trapo, créame que se lo va a poner, porque yo no voy a interferir por usted. Porque yo le estoy diciendo a usted que se vista acorde, que lleve algo, que no vaya mostrando nada, ¿verdad? Y si usted no lo hace, ese es su problema. Y yo recuerdo que el último año que nosotros fuimos catequesis en la parroquia, pasó eso, ¿no? Pasó, pero no en nuestro grupo, en otro grupo, llegó una niña con o sea, realmente era muy corto. O sea, yo en defensa de la hermana, en defensa de la hermana para que ella no quedara para que no se crea que es que la hermana era mala, es que el vestido era demasiado corto y o sea, dejaba cero imaginación, ¿no? Tenía cero para que te imaginaras después. Y yo recuerdo que sacaron esta bolsa y me acordé demasiado, demasiado. Y yo les decía, ¿vieron que sí es verdad que existe la bolsa? ¿Vieron que sí hay tela? ¿Vieron? Están viendo que no era mentira todo lo que yo les decía, que era un psicoterror si ustedes no venían vestidos bien. Y yo recuerdo que esta niña, pues, la hicieron cambiarse porque realmente estaba poco apropiada para la misa, ¿no? Porque era una cosa que se veía todo, todo, todo. Yo a veces quiero una bolsa como la de las hermanas para las bodas y los papás de las conformaciones. Porque, vale, uno le mete el psicoterror al niño, que no vengas, que no vengas, que no vengas. Pero, ¿quiénes son los que no dan el ejemplo? Los papás. Bueno, las mamás, porque son las que usan los vestidos más que todo. Pero es como que, ¿cómo uno le va a decir a uno, cúbrase y el otro? Pero ojo, y bueno, para los que nos ven, ese psicoterror, ¿verdad? Como nosotros lo llamamos, porque nos acusan aquí después de meter, enseñar una fe al terror o al miedo, pero lo que yo creo que también el esfuerzo de nuestros catequistas, de las monjas, de las hermanas, cuando nos hacían ver eso es que la fe es algo serio, ¿no? No es cualquier cosa, es que hay que respetar también, así como, por ejemplo, se nos exige, no sé en otros países, pero aquí, por ejemplo, cuando tenemos que ir al colegio o al liceo, se nos exige un uniforme, ¿verdad? Y no solo un uniforme, sino que debe estar presentable ese uniforme. Yo me acuerdo cuando yo estaba en el liceo que había un profesor, era el de educación física, que siempre andaba pendiente de si algún estudiante en el liceo cargaba la camisa por fuera. Y si cargaba la camisa por fuera, lo paraba y ahí mismo métase la camisa por dentro. O si usaba demasiado gel en el cabello, vaya y lávese el pelo porque tiene mucho gel en el cabello, etcétera, etcétera, ese tipo de cosas. Entonces creo que se trata también, ¿no? De que la fe también o la iglesia no puede ser un desorden total, que cada quien vaya vestido como se le dé la voluntad ni nada. Claro, tampoco podemos caer en los extremos
también tengo un cuento de eso. porque tenemos un cuento de extremos donde, cónchale, porque llevamos un pantalón de esos que por moda tienen, que si rotos y eso, pero muy mínimos. Entonces, no, ¿cómo tú vienes así a la iglesia? Que así vas, así irías tú a presentarte ante la coronación del rey Carlos. Y uno así como que, ¿qué? Pero Dios mío. O sea, yo me acuerdo también que estando en el seminario, una vez pasé por la iglesia de la Taona, que es del Opus Dei, ¿verdad? Pero, o sea, yo no bajaba a la iglesia, yo en realidad bajé al supermercado a comprar unas cosas que necesitaba, y como está el supermercado La está cena. prácticamente al frente de la iglesia, yo dije, voy a pasar un momentico a saludar al Santísimo. Y cuando entro con mi bolsita, que no era una gran bolsa, eran 3 cositas que yo cargaba ahí en esa bolsita pequeña, y de una vez se me acercó una señora y me dice, por favor, usted no puede venir a la iglesia así, con esa bolsa. Si usted va a venir a la iglesia, es a la iglesia. Y yo, ay, Dios mío, qué terrible. O sea, porque yo cargaba esa bolsa en la mano, ¿sabes? Entonces, se trata de no caer en los extremos, de, mira, o sea, literalmente tienes que mirar solo para el frente o mirar solo para el cielo cuando vayas a entrar a la iglesia, y te tienes que tapar hasta la mugre de los dedos, porque depende a Dios, como tampoco caer en el extremo de voy a hacer lo que se me da la voluntad, lo que yo quiera, y me voy a vestir como yo quiera, y voy a hablar como yo quiera, y voy a actuar como que yo quiera, y voy a hacer lo que yo quiera en la iglesia. No, sino que se trata de entender que un templo, una iglesia, es un lugar sagrado que merece también un respeto. Yo Sí, creo yo creo que, que también. no, sigue, porque yo iba más bien a introducir a la siguiente parte de, No, bueno, cortico y no me extiendo mucho. Que yo también creo que viene más de épocas. O sea, no es que sea un terror ya para nosotros ahorita, nosotros lo contamos así como que nos metían ese miedo, pero más en el sentido de risas, porque hoy en día gracias a eso nos enseñaron el respeto que hay que tenerle a la iglesia y el por qué uno tiene que ir vestido, porque a pesar de que uno le decía, no, que te vamos a poner la tela, que no sé qué, que no puedes entrar, era para que nosotros entendiéramos una forma del lugar donde vamos, es un lugar sagrado, es un lugar santo. Y así, como no nos bueno, sí nos dejaban entrar, en nuestras sí, iglesias nos dejan entrar, pero si tú te vas allá a una basílica, al Vaticano, otra vez yo al Vaticano, que fuimos la semana pasada, ¿verdad, Sí, muchachos? hemos ido 2 veces ya, en en dos, este en mes, dos ya semanas 2 veces. seguiditas. Este, te hacen cubrir los hombros si estás tapada, las piernas si las tienes muy destapadas. Ya es por un tema de respeto. Es como cuando tú vas a un trámite legal, que tú no te vas a ir con un escote, con una camisa, con una faldita, no sé qué, porque es un lugar donde tú tienes que ir presentado. Entonces son cosas que nunca fue un terror, pero así es cuando uno está pequeño, todo lo ve con ojos de miedo. Sí, y yo creo que iba a hablar de la segunda parte, ¿no? Que la pregunta sería, ¿cómo creemos que se vive el catolicismo hoy, ¿no? Y una de las cosas que antes de que pasemos a respondernos esta pregunta, yo creo que algo que debemos obviamente evidenciar es que vivimos unos grandes tiempos de cambio, ¿no? O sea, cuando nosotros éramos niños, la fe se vivía de una manera, ¿no? Ahorita se vive de otra manera y los cambios sociales están como que permanentemente, ¿no? Todo va muy rápido, el mundo digital, la polarización, o sea, son tantas cosas que van ligadas, ¿no? Y una de las cosas que era lo que me preparaba antes del episodio, era que una de las grandes cosas que ha marcado este tiempo es lo que conocemos como la posmodernidad, ¿no? Eh, esa constante queja, es como, o sea, la posmodernidad podemos, si la quisiéramos definir, es como que hay un cuestionamiento a esas verdades absolutas, ¿no? Ahora no hay verdades absolutas, sino relativas. Eso es muy... Filosofía con Carla No, Bellorín. Ahorita se cuestiona mucho porque se dice que, bueno, que no hay una verdad, ¿no? Que cada quien ve la realidad según su punto de vista, según sus propias vivencias. Todo es subjetivo en No este hay país. una verdad, sino muchas Muchas verdades. verdades, ¿no? Es ese deseo de inclusión, de diversidad, de ya no es solamente una dualidad entre esto y otro, o sea, entre negro y blanco, entre oriente y occidente, sino que ahora es como que
es valga, una filosofía un poco más amplia, ¿no? Y que cuestiona el tema de la modernidad, donde la ciencia, el tecnicismo, pues como que era la manera en que las sociedades se iban a modernizar, todo iba a ser más sofisticado, pero hay un cuestionamiento, ¿no? Un cuestionamiento. Evidentemente la iglesia no pasa desapercibido de todo esto, de todos estos procesos, y creo que por eso es que justamente pudiésemos hablar de y ahora cómo vivimos, o responder cómo se vive ahorita en la actualidad nuestra fe. Sí, ahora sería entonces responder a esa pregunta desde nuestra experiencia, desde ya todos estos años que nosotros hemos recorrido en la iglesia, sirviendo en los grupos juveniles, sirviendo en distintos movimientos, en distintas pastorales. ¿Cómo vivimos nosotros, Alejandra, Carla y mi persona, nuestra fe? Bueno, voy a empezar yo porque como yo empecé en la primera parte, yo también voy a empezar en esta segunda parte, ¿verdad? Porque los caballeros primero, claro que sí. Sí, yo Muy diría, posmoderno es. yo como consejo, ¿no? Para los que ven este episodio y quieren quizá una orientación de cómo deberíamos vivir el cristianismo, yo creo que para mí, Jesús Urdaneta, la mejor forma de hacerlo es dedicándonos a conocer la fe católica, es decir, estudiarla, ¿verdad? Estudiar el catecismo de la Iglesia Católica, mira, hacer cursos, mira, hay un curso de liturgia, hagamos el curso de liturgia, hay un curso de, qué sé yo, de nuevas expresiones artísticas en la iglesia, bueno, adelante, etcétera, etcétera, ¿verdad? Distintos cursos, porque conocer nuestra fe nos ayuda a vivirla de mejor manera. ¿Okay? Yo creo que puedo dar fe de que a medida que he conocido mejor mi fe como católico, he podido vivirla mejor, conocer la Eucaristía, leer un poco de la historia de a través de los siglos, cómo los cristianos han visto, cómo los cristianos han adorado, han entendido, han defendido el tema de la Eucaristía, la Sagrada Misa, la Santa Misa. Eso nos ayuda muchísimo también a verlo. Y lo otro es acompañar, diría yo, ese estudio, ese conocer nuestra fe con la oración. ¿Okay? Y a mí, por ejemplo, en mi experiencia, yo recuerdo que llegó un momento en que yo pensé que la oración era una especie como de fórmula mágica, ¿sabes? Como un hechizo mágico donde yo podía decir, Señor, necesito que me ayudes a, qué sé yo, a cambiar esto de mí, por favor, cámbialo, y de repente así como que, se iba, yo, por ejemplo, mira, caía un palo de agua. Para los que no son de Venezuela, un palo de agua es una lluvia muy fuerte, ¿verdad? Una tormenta así fuerte, entonces el miedo que nos da que caigan esas lluvias torrenciales, porque hay rayos, hay truenos, hay de todo. Entonces, no, vamos a rezar un rosario para que se acabe la lluvia. Entonces, como cosas de Dios, de la vida, no sé qué, justo cuando terminábamos de rezar el rosario, dejaba de ir. Entonces, eso hacía que nosotros entendiéramos que la oración era como una fórmula mágica que cambiaba las cosas, cambiaba el rumbo. Yo creo en este punto que en realidad no es así. La oración no es una fórmula mágica que cambia las cosas. ¿Okay? No es que porque yo voy a hacer una oración para pedir que cese la guerra en Ucrania, mañana ya va a haber paz en Ucrania. Estoy seguro que desde que han empezado los conflictos, todos los católicos en el mundo, estoy seguro, hemos orado para que cesen las guerras en estos países. Y la pregunta sería, bueno, ¿por qué no han cesado si hemos orado tanto? ¿Será que es que no hemos orado con suficiente fe? Y es que hay que entender que la oración, repito, desde mi experiencia, no es una fórmula mágica. ¿Okay? Y que las cosas que pedimos en la oración no se dan a nuestro tiempo, al tiempo que nosotros queremos, sino al tiempo que Dios quiera, que es distinto al nuestro. Entonces yo diría que esas para mí sería, por supuesto hay otras, ¿verdad? El servicio, lo dijo Alejandra, que su niñez la vivió así, con
la experiencia que vivió con su abuela, pero el servicio también. Entonces yo diría esas tres cosas, ¿no? Estudiar nuestra fe, conocerla, no quedarnos nada más con lo que nos enseñaron en la catequesis o lo que escuchamos y vemos por ahí de la iglesia, sino profundizarla, acompañar eso con oración, pero no viendo la oración como una fórmula mágica, sino como la oportunidad de acercarnos, de conectarnos a Dios, ¿ok? Y el servicio, es decir, poner en práctica eso que aprendemos de la iglesia y esa oración que hacemos. Esa sería para mí la respuesta al cómo vivir el catolicismo o el cristianismo. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? Supérenlo, pues. Ya dijiste todo. Gracias por decirnos nada. Este es tu amigo. No, no sé ustedes desde su experiencia, por ejemplo, Alejandra estando en el secretariado, nosotros, porque los tres estuvimos en el secretariado eudista, eh, en estas experiencias de misión que tuvimos, ¿verdad? ¿Qué aprendimos? ¿Qué aprendieron ustedes en esas experiencias de misión acerca del cristianismo? ¿Cómo vivir nuestra Pues Carla, te cedo la palabra mientras yo. fe? Bueno, A ti se te ocurren las mejores anécdotas primero que a mí. yo creo que lo dividiría como en dos partes, ¿no? En lo personal y, claro, en mi caso siempre ha estado marcada mi fe por la formación en muchas áreas, catequesis, de primera comunión, confirmación, no sé qué, ignición. Entonces yo creo que una de las cosas de cómo vivir el catolicismo hoy y que yo siempre trato de compartirlo es que estos son tiempos diferentes, son otros tiempos, ¿no? Yo creo que eso lo tenemos que tener claro, ¿no? La misma estrategia que usaba seguramente la catequista que Jesús eh, le dio catequesis, seguramente le hizo con el mayor amor del mundo, esa misma estrategia seguramente no va a funcionar ahorita, ¿no? El nada más ir a aprendernos las oraciones. Entonces yo creo que entender eso, ¿no? Pero también, a pesar de que eso lo entendemos, ¿no? De que son tiempos difíciles y que debemos pues adaptar, o sea, no cambiar el evangelio, adaptarlo a la realidad, ¿no? Yo recuerdo muchísimo, hace rato lo pensaba, inculturar el evangelio, como dicen, ¿no? Yo recuerdo muchas historias donde uno se volaba la cabeza, pero es que se la volaba para saber cómo ibas a dar el encuentro, para que no fuese el mismo encuentro así. Yo recuerdo que hace dos años, cuando hemos confirmación por primera vez en la comunidad, como dos añitos, nos pusimos a dar catequesis de confirmación, pero es que era una catequesis que nos volábamos la cabeza. O sea, cada encuentro tenía que superar el otro. Pero era fabuloso porque además los muchachos captaban. Hasta Camilo, el reggaetonero, fue a dar una catequesis. O sea, fue el año de catequesis donde más nos disfrazamos. Donde más nos disfrazamos. Y era una locura, porque estaba la catequesis pegada de la celebración de la palabra de la misa. O sea, que ese pegoste que te hacías, el desastre que hacías con disfrazando, tenías escasos minutos para tú cambiarte y estar íntegro para la celebración de la palabra, ¿no? Y yo creo que va de eso, ¿no? De mostrar cómo el evangelio sigue estando presente, o sea, y sigue siendo parte central en la catequesis, en llevar o buscar que otros tengan su encuentro personal con Dios, ¿no? En la catequesis, en la misión, creo que eso ha sido fundamental, ¿no? Son tiempos difíciles, pero tiempos donde también tienes que meterte en profundidad. Entonces, comparto esa visión de Jesús de decir, sí, hay que conocer nuestra fe. Normalmente, siempre en nuestra comunidad decían que esta frase muy conocida, católico ignorante, futuro protestante, ¿no? Y es así, porque no conocemos nuestra fe y como vivimos en un mundo donde todo es relativo, donde además la fe católica no está tan bien vista porque se cree que es arcaica, que es vieja, que nada que ver, y todas estas nuevas formas de religiosidad que han salido de manifestaciones, nueva era y todo esto, que es una mezcolanza bien rara, pues también tienes que dar a conocer el Evangelio, ¿no? Y
presentarlo con la radicalidad que él exige. Yo creo que una de las cosas es justamente vivirlo con radicalidad, ¿no? Que no es extremismo, hay que tener cuidado. Eso era radical, pero no era extremista. Y yo creo que nosotros pues, Solamente cuando los amenazaba de que si no se aprendían las oraciones no iban a hacer la que... ahí somos extremistas, ahí seremos extremistas. Entonces, Jesús exige una radicalidad, el Evangelio exige una conocer y hacer vida eso que tú vives, ¿no? Entonces yo creo que en lo personal es eso, ¿no? La radicalidad y el conocer. Pero tampoco, así veíamos un podcast que me encanta, estoy enviciada, porque justamente hablaban de eso, ¿no? No, de que tampoco la catequesis y los encuentros se van a convertir en solo dinámicas y juegos. También tienes que dar doctrina, conocer, ¿no? Que no todo lo dejes allí, que no todo sea un juego, un brinco, un salta, un No es un golpe. circo. No, es un circo solamente. Tienes que tener que todo lo que hagas siempre tenga un sentido, que tenga una forma, un mensaje. Ajá, no vas a ponerlos a bailar y después hay que significar ese baile. Ah, no, pues no sé, sino que esta dinámica es buenísima, excelente. ¿Y qué relación tiene con el tema? Ninguno. Ninguno. Entonces tú, pero hay algo medio turbio ahí. Y la otra parte, que es lo personal, yo creo que una de las cosas que yo he vivido y que he pensado es que creo que conocer mi fe, conocer la iglesia, pues me ha ayudado a entender qué cosas son un poco radicales y qué cosas sí tienes que mantenerte firme y saber que, mira, esto porque es esto y porque es esto y punto. No hay un punto de, ay, bueno, sí, más o menos, es que puede que hay, pobrecito. No, no, es que es así. O sea, hay cosas que no se negocian, como quien dice, ¿no? Eh, y ciertamente venimos de tratar de vivir esos procesos que nosotros vivíamos un poco extremistas, donde, bueno, si no haces eso, Dios te castiga. Bueno, si vienes a la misa tienes que venir enflusado de arriba para abajo y casi que te pones el velo a las mujeres, ¿no? Ya va, vamos con calma, ¿no? Con calma, vamos a ver hacia dónde va la cosa, hacia dónde está guiada eso y donde hay un extremismo que no está sano y hacia dónde realmente es lo que pide el Evangelio. Pero fíjate cómo hemos pasado, antes de darle la palabra a Alejandra, cómo hemos pasado de eso de mira, tienes que vestirte bien, tienes que ir, vamos, 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 a hoy prácticamente se lee mucho en las redes, eso de en vez de haber ido en vez de haber perdido mi tiempo en el catecismo, me hubiesen puesto a estudiar, no sé, un idioma, Inglés inglés, por ejemplo. o Excel. Una cosa que a mí me parece como que ridícula y lógica, ¿verdad? Porque me vas a decir que pierdes el tiempo. O sea, no puedes ver la catequesis y aprender un idioma al mismo tiempo. Bueno, pero son como dos extremos, pues, un tiempo en el que, bueno, había que ir y ahora un tiempo en el que, ¿para qué? ¿Para qué? Por eso es el cuestionamiento que hablamos de la posmodernidad, ¿no? La posmodernidad te presenta mucho eso. Cuestionar esas verdades que tenías como absolutas. ¿Por qué tengo que ir a la catequesis? ¿Por qué tengo que hacer la primera comunión? ¿Por qué? Porque si ese tiempo yo lo puedo invertir, en vez de ir a la misa y a la catequesis, yo lo puedo invertir en hacerme un cursito de inglés. Sí, y yo quiero agregar a lo que ustedes han dicho, o sea, porque todo se complementa. La formación, que es muy importante dentro de la iglesia, cuidar y ser un poco radicales con nosotros mismos y la religión. Y yo, a lo personal a mí, yo veo como que aparte de conocer la religión, tenemos que conocernos a nosotros mismos, porque somos creación de Dios. Y a veces, si nosotros no nos conocemos, no podemos conocer a nuestros hermanos. Y si nosotros no conocemos a nuestros hermanos, no vamos a conocer a Dios, porque esto es una cadena de conocimiento. Y también que hay que compartir lo que nosotros, la formación que nosotros estamos recibiendo, ya sea por nuestra cuenta. No necesariamente tenemos que sentarnos o ser catequistas o sentarnos a alguien a darle una etapa de que, bueno, la iglesia es esto y segundo no sé cuándo. Necesariamente. Pero simplemente con tus experiencias, o sea, con las experiencias de nosotros mismos, te puedo asegurar que le podemos podemos llegar muy lejos y podemos atraer a muchísima gente.
si ustedes nos han visto, bueno, ya han visto, este es el episodio 34, si no me equivoco, o sea, un montón de episodios y siempre tenemos una anécdota totalmente diferente para, para el momento. Entonces, así también se atrae a las personas, demostrando que la fe no es solo lo que dice el catecismo, no es lo que dicen en el periódico, no es lo que dicen las redes sociales, sino va más allá de lo que se puede decir. Yo creo que eso es clave, súper importante. Ven que yo no lo dije todo. El también vivir nuestra fe en comunidad, creo que es sumamente importante. O sea, porque el experimentar eso, la comunidad, compartir en comunidad, también nos ayuda mucho a crecer en la fe y a agarrarle amor a esto, ¿sabes? Porque el estar con personas que tienen nuestras mismas ideas, o no las pueden tener. sí, nuestro mismo modo de ser, que, ¿sabes? Están como que en- enmarcados en el mismo, quieren ir hacia el mismo lugar, eso hace que uno también crezca en la fe. El compartir con los hermanos, la fraternidad también nos ayuda muchísimo. Sí, te ayuda a crecer totalmente porque quizás tú tienes un problema y no sabes cómo darle la vuelta o cómo solucionarlo y llega alguien, que esto pasa muchísimas veces, o sea, uno quizás nunca le ha contado nada a nadie del problema, no sé qué, no sé cuánto, y llega alguien con unas palabras tan concretas que uno dice, ajá, pero es porque con, no sé, con alguna experiencia que haya tenido y uno siente que no está solo y por eso es que las comunidades son muy importantes, ya sea una parroquia, una comunidad pastoral como la que tienen ustedes. O sea, siempre hay que estar acompañado, no solo por un sacerdote, sino que por la comunidad. Sí, yo creo que en mi experiencia, ¿no? Creo que se lo compartía hace algunos episodios. Yo creo que la comunidad siempre te ayuda a santificar en toda la extensión de la palabra, positivo y negativo. O sea, te saca canas, te saca lo que tú quieras, Totalmente. pero sí la comunidad, ¿cómo sabes que quizás estás actuando o estás errado o que algo no está bien, ¿no? Yo creo que eso es clave, ¿no? La comunidad para vivir y compartir tu fe. Imagínate que cada uno quiera vivir su fe de manera individual. Entonces yo creo que la comunidad también es súper clave, ¿no? En la actualidad, hoy, creo que nosotros estamos llamados a vivir la fe, nuestra experiencia de fe, pues a partir de eso, ¿no? De vivir, de recordar cómo fueron las primeras comunidades cristianas, ¿no? Y una de las grandes cosas que siempre compartimos nosotros, sobre todo se lo decimos mucho a los jóvenes, es que también, aunque tengamos una comunidad, nos apoyamos y tal, creo que también es importante que no sintamos que es que estamos juntos porque todos pensamos igual, todos somos exactamente iguales, entonces somos un grupo de amigos tan cohesionados, así unidos, así como dice la propaganda aquí, juntos unidos como la pasta. Eh, Eso tampoco está bien, ¿no? Si tenemos que tener lazos fraternos, totalmente de acuerdo, no en desacuerdo con nadie, pero hay que tener cuidado de que esa comunidad que estamos comentando o en la que compartimos realmente sea una comunidad y no sea un grupo de amigos, ¿no? Porque a veces tiende a pensarse que es un grupo de amigos. ¿No? Y también hay que cuidar mucho porque aunque no creamos, no sé, eso es algo raro, pero hay comunidades tóxicas que permitimos todo y todo porque no, porque sí, porque sí, vamos a permitírselo porque esto es la iglesia, no sé qué. Entonces terminan creando una comunidad tóxica que al final no hace bien ni para uno, ni para ellos, ni para la iglesia. Mal aliento espiritual, dirían por allá Anderson y Cindy. Es exacto, un mal aliento espiritual. Entonces también hay que saber poner los puntos sobre las IES, como diría uno, y decir, bueno, esto está bien, pero esto no está bien y por algo, si estamos en una comunidad es porque podemos decirnos las cosas en los momentos adecuados y Y no con tirar, no,
Lo último que iba a decir para completar eso que dice Alejandro, eso es muy cierto, porque a veces construimos comunidades en las cuales la gente no puede llegar. Y entonces, en vez de ser un testimonio, ¿verdad? Donde una persona que, mira, duró años sin encontrarse con el Señor o sin tratar de buscar su espacio, de ir a la iglesia, y ahora se siente motivado a estar en una comunidad. Y cuando se encuentra con estas comunidades tóxicas, como bien hemos dicho, generas el efecto contrario, porque al final la persona viene con una, piensa que ti va a encontrar cómo, y lo que encuentra es señalamiento, cuestionamiento, tú no, porque tú no eres así como yo soy esto, yo soy aquello, tienes que venir así, tal, y en vez de acercar, perdón, estás alejando, ¿no? Y pasa muchísimo, ¿no? No queremos hablar de nadie en específico, porque cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Este, Esto solamente nos pasa a nosotros, a los demás, nada no les más pasa. nadie. Entonces, Esto es un invento. Aquí nadie. exactamente, aquí en nuestras comunidades eso no pasa. Entonces hay que tener cuidado porque ocasionamos el efecto contrario, ¿no? En vez de atraer la gente, la vamos a ir alejándonos. Y creo que el llamado que siempre ha hecho la iglesia es todo lo contrario, ¿no? Acercar a más personas, ir a donde aquel, hasta las periferias, para todos ellos anunciarles el evangelio. Y algo que es muy cuestionable, que muchas veces se tiende a confundir, es que aunque todos somos partes de la iglesia, en realidad que todos somos parte, ¿no? Teniendo en cuenta que nuestros defectos, nuestras debilidades, lo que no es acorde a la fe, pues también tenemos que irlo dejando atrás, ¿no? No lo vamos a dejar de golpe, pero seguramente vamos a iniciar un proceso de conversión como bien nosotros vemos, creemos y vamos trabajando. Pero entonces esto de las comunidades es bien importante, súper importante, porque realmente yo me he dado cuenta que a veces hacemos mucho daño a muchas personas, y la gente al final a veces se va y se va decepcionado de la iglesia, todos nosotros, ¿no? Pero al final, pues no se va decepcionado de toda la iglesia en general, sino de un grupo en específico que, mira, humanamente hizo algo, dijo algo y generó algunas relaciones bien. Sí, es Y bueno, así. ya para ir cerrando, vamos a entrar a esta tercera parte, todo lo que hemos comentado hasta ahora de cómo se vivía y cómo nosotros creemos que se vive, es a partir de nuestras experiencias. Ahí ustedes ven en el fondo esa invitación, ¿no? A que ustedes también nos dejen su comentario, nos digan cómo creen ustedes que se vivía antes, hace varios años, el catolicismo, cómo ven, cómo viven ustedes su catolicismo, ¿ok? Cuéntenos también sus experiencias para que también nosotros crezcamos, pues, y aprendamos de otras experiencias. Y pues vamos a cerrar con un poquito más lo que la iglesia de manera más estructurada nos invita para vivir mejor nuestro catolicismo, ¿no? ¿Cómo deberíamos vivir el catolicismo? Lo vamos a sacar de este librito que se llama Las reglas del discípulo misionero. Es un librito eudista, ¿verdad? Pero que me parece muy bueno porque tiene aquí cuáles deberían ser los fundamentos del discipulado. Todos nosotros somos discípulos del Señor y tenemos unos fundamentos, son 4 específicamente los que vamos a ver. Y bueno, aquí los vamos a comentar también un poquito cada uno, ¿verdad? El primero es vivir en gracia. Creo que tampoco ninguno de los tres lo dijo en nuestras experiencias de cómo vivir el catolicismo, pero esto es muy importante también, el vivir en gracia. ¿A qué quizá se refiere el vivir en gracia? A participar constantemente de los sacramentos, la confesión, la Eucaristía, la comunión, no es lo mismo de la Eucaristía, ¿verdad? El visitar a los enfermos, toda esta cosa nos ayuda también el vivir en gracia, ¿no? ¿Están de acuerdo ustedes con esto, verdad? Bueno, si no estuviesen de acuerdo, imagínense, qué rollo que nos metemos.
Yo sí tengo un Bueno, estoy de inciso. acuerdo. Así no se vive. No, mentira, sí estoy de acuerdo. Es un chiste, un chiste. Yo sí tengo para decir algo con respecto a este punto. En la actualidad, muchas veces suele pasar que decimos, ¿por qué yo tengo que ir a la iglesia? ¿Hay necesidad de ir a la iglesia? Si yo soy buena persona y yo sola me comunico con Dios. ¿Ves? El argumento que todo el mundo en estos tiempos se saca. Yo no tengo necesidad de ir a la iglesia porque yo soy una buena persona, yo no mato, yo no robo, yo no hago esto. Y yo me entiendo con Dios, o sea, yo de mis pecados le hablo directamente con Él. Nadie me tiene que confesar, nadie me tiene que decir nada. Yo con Él me entiendo directamente, ¿no? Entonces creo que esto de vivir en gracia es recordar que necesitamos de la gracia que recibimos de los sacramentos. Es una gracia que se derrama infinitamente en cada uno de los sacramentos, ¿no? Y que no tiene ningún desperdicio en nada, ¿no? Entonces, a veces estas ideas de yo no necesito ir a la iglesia son bastante protestantes, bastante nueva era, pero porque no se entiende el sentido, ¿no? El sentido de por qué yo me confieso, porque voy a recibir una gracia. Porque comulgo, porque voy a recibir una gracia para que me fortalezca y me ayude a seguir adelante. ¿Ok? Y como esa, otras cosas. Porque debo ir a la misa, porque ahí me voy a encontrar con Jesús, Eucaristía y además con la palabra de Dios. Con los hermanos. Y con mis también, que hermanos, que celebramos bien juntos. decíamos de la comunidad. No es como que no sea necesario, al contrario, súper necesario. No los regaña Carla, así como me está regañando. Bueno, Viva los regaños. eso sería lo primero que nos pide la iglesia, vivir en gracia, ¿ok? En mejor manera nuestro sacramento. La segunda forma de vivir nuestro catolicismo sería tomar la cruz. Y creo que esta es una parte complicada porque generalmente nos cuesta o no estamos preparados para la cruz, las cruces del día a día, ¿ok? Los sufrimientos, las dificultades, los obstáculos por los que pasamos en el día a día, cuando sabemos sobrellevarlo, entonces estaremos viviendo nuestro catolicismo como debe ser, tomar la cruz. ¿Qué opinan ustedes de este punto, de tomar la cruz? Que por lo menos yo lo veo que es algo complicado porque somos unas personas que nos quejamos por todo, nos cuesta aceptar la realidad, nos digan las cosas en la cabeza. El tomar la cruz o llevar la cruz es tratar de ser lo más semejantes a Jesús, que él cargó su cruz, aunque no era su cruz, porque esa no era la cruz que a él le correspondía y aún así la llevó. Entonces, nosotros aceptar nuestros actos, que a veces tomamos los incorrectos y cargarlos. O sea, no es que, bueno, yo cometí algo y echarle la culpa a los demás, no. Vale, aceptar las cosas que uno está haciendo mal, aceptar lo que Dios quiere para uno, porque a veces uno dice, bueno, pero ¿por qué? Mm. Y juzga mucho esas cosas que uno, Dios les dice. Entonces, es saber que es complicado, saber que tiene que llevar una cruz y aceptarla y quererla, abrazarla, cuidarla y llevarla. Y yo añadiría eso que dijo Alejandra y a lo que ha dicho Jesús, que la cruz no es buscar siempre el sufrimiento, no es afrontar lo que te ha tocado. No es ser ¿Ok? masoquista No es tampoco. ser masoquista, no es que usted va a estar en una relación tóxica porque, ay, eso el Señor me lo ha de para mí. No, siempre. Entonces yo creo que afrontar la cruz va un poco más allá, ¿no? A ver eh, esa situación que se me ha presentado en la vida, cómo la sobrellevo, ¿ok? También saco a colación aquí muchos ejemplos porque a veces veo muchas cosas. Se suele creer que, bueno, que nosotros, como creación de Dios, pues no tenemos que sufrir, que hemos venido a este mundo solamente a pasar cosas maravillosas y que, bueno, que la cruz es como que no es de nosotros, ¿no? Sobre todo este pensamiento que es muy nueva era de no buscar el sufrimiento, ¿no? Entonces, no, o quizás más bien que buscarlo es rechazarlo, ¿no? Yo creo que
hay que entender que como parte en la vida misma, pues muchas veces vas a pasar por cruces que te correspondan o que no te correspondan. Y la manera en cómo tú las sobrellevas, cimentada en una fe en Cristo, es como vas a lograr salir adelante. Entonces, tome su cruz, Señor. Tome su cruz. Cárgala. Ujú. Y está un El poco ligada a la siguiente, Sí, a señor. lo que... La tercera o el tercer fundamento que nos pide, digamos, la iglesia para vivir mejor nuestro catolicismo es hacer la voluntad de Dios. También complicado porque queremos hacer lo que nosotros queremos, lo que a nosotros se nos da la voluntad, gana. Y es difícil aceptar la voluntad de Dios, sobre todo cuando esa voluntad es distinta a mi voluntad, a nuestra voluntad. Cuando va en contra de lo que nosotros queremos, creemos o constantemente hacemos. ¿Ok? El silencio habla por Otorga. sí solo, el que calla otorga. Y el cuarto fundamento sería profesar un singular amor a Jesús y a María. ¿Ok? Que toda nuestra vida en gracia, el aceptar las cruces, el aceptar también la voluntad de Dios, todo esto debe llevarnos a amar con un amor inmenso, quizá con el mismo amor con el que Jesús y María nos aman, nosotros amarlos a ellos. Y amar a nuestros hermanos a través de ese amor a Jesús y María. Sí, yo creo que es como la base, ¿no? La base de nuestra, una de las bases, aún, ¿ok? Vayan a explicar las pensando por ahí cosas raras. Una de los fundamentos, como bien lo hemos dicho, ¿no? El amor a Jesús y a María, ¿no? Creo que eso lo es todo, ¿no? Jesús que ha dado pues su vida por nosotros, que es el verbo encarnado, y pues María que desde el primer momento dijo sí, ¿no? Creo que María siempre es un ejemplo hermosísimo, maravilloso de hacer la voluntad de Dios. Como ven, desde el fundamento número 3, ¿no? María siempre es ese ejemplo para recordar cómo hacer la voluntad de Dios, ¿no? Y sin duda ella supo decir que se haga la voluntad de Dios. Así que, otra vez, familia, los que nos ven, los que nos oyen, déjenos sus comentarios. Vamos a pelear también nosotros, así como pelean Anderson y Cindy, porque tenemos vistas, tenemos likes, pero no tenemos comentarios. Así que déjenos sus comentarios, escríbanos cómo creen ustedes que debemos vivir nuestro cristianismo, nuestro catolicismo hoy, teniendo en cuenta todo lo que nos rodea, los avances tecnológicos, la inteligencia artificial, etcétera, etcétera, en nuestros contextos, cómo deberíamos, qué herramientas deberíamos aprovechar para vivir mejor nuestro catolicismo el día de hoy. Alejandra, esta es tu parte, tú siempre despides, así que No te la vamos. Aquí ya nos estamos acostumbrando a cosas nuevas, que ahora tenemos una nueva sección que se llama El despido, no mentira. Bueno, esto es casi que todo lo que tenemos que decir por hoy, porque este tema es muy largo y extenso y creo que se nos quedan muchas cosas por fuera y creo que sus comentarios a nosotros nos van a servir un montón para seguir creciendo en el tema. además Entonces, que nada, los comentarios nos ayudan también a saber de qué otros temas podemos hablar. claro, ustedes dejan un comentario, ay, me gustaría que hablaran algún día de, no sé, de las estructuras, no sé, Exacto. para lo que se me ocurre. Ya uno dice, bueno, ¿cómo podemos hablar de las estructuras? Y quizá no hablamos de las estructuras, pero hablamos de los santos. Por ahí nos vamos. Pues nada, este es todo el episodio de hoy. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @un_minuto Dios. En el Instagram, vean todos nuestros episodios, que ya tenemos 34 con este. Así que tienen muchos episodios para ver en todo lo que queda de año, si no los han Atrás, visto.
Sí. Tenemos TikTok, que subimos videos por ahí informativos. Por lo menos hace unos días subimos sobre la Madre Teresa de Calcuta, así que si no lo han visto también vayan a nuestras redes sociales a verlo. Eh, si no nos puedes ver y nos escuchas, bueno, en Spotify también están la mayoría de nuestros episodios. Y nada, cuídense, besos, abrazos. Recuerden que Dios Es es siempre bueno. siempre bueno. Los vemos en el camino.